Amb aquest nivell de detall de la bata, de la biblioteca portàtil, acabem aquest zoom que partia de les escoles, o sigui, la posició urbana de les escoles que ens ha començat a explicar el Marc, i volem acabar aquesta etapa de principis del segle XX perquè nosaltres podíem haver posat 5 casos més, però no tenim temps, ja veieu que anem fatal de temps. Volíem acabar amb un cas on hi ha hagut una intervenció que continua mantenint l'ús escolar, perquè si us heu fixat fins ara tot el que hem vist està museïtzat o en el cas del mobiliari ni això. O sigui, és a dir, estem parlant d'un patrimoni que el que hem fet és preservar, congelar l'escola en el moment en el que es va fer. Ara veiem un cas que ens el presentarà José Ignacio Casar Pinazo, és de Vila-real. És un cas on aquest grup escolar continua funcionant, no? Sí, continua funcionant i per tant la intervenció anava amb aquesta mirada de mantenir l'ús. 80 años después, rehabilitación de la Escuela Graduada Cervantes de Vila-real para centro escolar de infantil y primaria. Ens ho presenta José Ignacio Casar Pinazo. Es que tiene un currículum que no nos lo acabamos. Es un arquitecto muy experto en restauración y muy sensible a la educación, ¿no? En temas de educación, podríamos decirlo así. Vale. Pues... Muy buen día. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a todos aquellos que habéis tenido la culpa de que yo vaya a estar durante media hora recuperando un proyecto y una intervención de 2012 en la que pues el punto de partida fue básicamente lo que acaba de comentar Mariona, es decir, intentar recuperar, intentar mantener el uso de una escuela construida entre 1928 y 1932 y en la que los informes de la Dirección Territorial de Educación de Castellón pues estaban prácticamente decidiendo que había que evitar la continuidad del uso escolar, ¿no? Luego, a lo largo de la charla, intentaré explicaros las razones por lo que esto se producía. Por contextualizar ligeramente, esta es la situación de Vila-real, la situación del Grupo Escolar Cervantes. Vila-real es una fundación de Jaume I de 1274, situada sobre la Vía Augusta. Era un antiguo territorio cercado en el que había, pues lógicamente, una plaza mayor que, lamentablemente, veis ahí también la acequia mayor, el trazado de la avenida de la Estación y la avenida del Sedre, en la que se va a construir el Grupo Escolar Cervantes, es decir, todo el desarrollo urbanístico que a principios de siglo va a estar vinculado hacia el ferrocarril. El nuevo desarrollo urbanístico, lógicamente, se vincula hacia el estadio del Villarreal, ¿vale? Esto es, esta es lo que queda de la cerca de Vila-real, la torre con un topónimo bastante curioso porque se le llama la Torre Mocha, ¿no? Es decir, esto es todo lo que quedó de la cerca construida en 1274. La Plaza Real de Villarreal estaba constituida, era una de las pocas plazas porticadas construidas ex novo como fundación real y que ha ido a lo largo, básicamente a partir de 1780, aquí estaría el emplazamiento del ayuntamiento que cerraría la plaza, en la parte que no vemos. El ayuntamiento se derriba hacia 1780 y ese es el momento en el que empieza a desconfigurarse la totalidad de la plaza, añadiendo una plaza mayor a una plaza de la Vila Real y en la que últimamente pues, han colocado un trasto así en forma de plano inclinado que lo que apetece es subirse arriba y tirarse haciendo la croqueta para pasar un buen rato. Pero bueno, debajo lógicamente hay un aparcamiento. No quiero dejar de mencionar este edificio construido por Luis Gay entre 1961 y 1963, que es la Casa Arrufat, en la que es uno de los pocos edificios, yo creo que es el único edificio de Vila-real inscrito en los registros del Docomomo ibérico, ¿no? Es un edificio que se ha conservado bastante bien. Luis Gay es un arquitecto peculiar, empieza en regiones devastadas, construye el seminario de Segorbe, que también es una pieza miesina fantástica, y luego pues, se va a dedicar también a la restauración, va a restaurar la Catedral de Valencia, y en Vila-real pues, subsiste este edificio, yo creo que muy bien mantenido, porque cada uno de los pisos pertenecía a uno de los hermanos Arrufat, que fueron los comitentes de este encargo. Pero bueno, hemos venido a hablar del Grupo Cervantes, que como os he dicho,
Fue proyectado por Jorge Gallegos en 1928 y construido entre 1930 y 1932. Jorge Gallegos es uno de los 5 o 6 arquitectos que forman parte de la Oficina Técnica de Construcciones Escolares que va a dirigir Antonio Flórez desde 1920 hasta 1937, año en el que fue cesado. Como no he encontrado una foto de Jorge Gallegos, no he conseguido una foto de él, pues os presento un poco a Antonio Flórez, del que hemos estado hablando ya a lo largo de la mañana, y que es un arquitecto que nace en Vigo en 1877 y que muere en Madrid en 1941. Él consigue el título en 1904 y desde ese momento empieza a dedicarse de una manera muy directa tanto a la restauración de patrimonio como a las construcciones escolares. Participa con el negociado de construcciones escolares, que es la oficina técnica que se crea con el decreto ya mencionado de 1904, pero tiene una fundamental importancia a partir de 1920. ¿Por qué? Porque en 1920 se va a promulgar un segundo decreto que como elemento fundamental va a tener la adscripción al Estado de la responsabilidad de la construcción de las escuelas unitarias y las escuelas primarias y las escuelas graduadas. Es decir, toda la educación infantil va, a partir de ese momento, la construcción de los edificios escolares va a ser responsabilidad del Estado. Se cumplirá o no se cumplirá, pero ese es el artículo 1 de ese decreto de 1920. Ese decreto de 1920, a partir de ahí, también va a establecer que los ayuntamientos lo que tienen que hacer es, pues más o menos lo que en este momento están haciendo, es decir, proporcionar un solar adecuado y ocuparse de la conservación y del mantenimiento. Es decir, eso está en principio vigente desde 1920. Además, Antonio Flórez, como tenía ya larga experiencia en la construcción de escuelas, a partir de 1923 y 1922 promulga o hace que se publiquen 2 órdenes. Una orden que está vinculada a los temas higiénico-sanitarios de los que ya hemos hablado en las escuelas y otro que son la creación de una serie de modelos de los que, hay una serie de modelos en principio para escuelas graduadas y otros para escuelas unitarias que tienen una doble versión si son rurales o si son urbanos y además distintas versiones en función de los climas y de los territorios en los que tienen que adecuarse. Bien, de todos esos modelos os presento aquí pues, el que más se acopla a lo que luego vamos a ver de Vila-real, que es es la escuela graduada de 6 secciones, 3 de niños y 3 de niñas, que desarrolla Antonio Flórez para este proyecto. Como veis, las aulas, tanto en planta baja como en planta principal, están orientadas a norte, y esto ahí hay un tema muy interesante y muy bonito, y es que orientaban a norte las aulas de los niños, no es de los más pequeños, sino de aquellos que ya tenían a partir de 7, 8, 9 años, porque a los más pequeños, a los que eran desde los 6 hasta los 7 años, las aulas tenían que estar orientadas a sur. ¿Por qué? Porque estos niños tenían que empezar a distinguir el paso del tiempo y empezar a comprender cómo el sol iba marcando el paso del tiempo a lo largo del día, ¿no? O sea, que era una historia muy bonita. Sin embargo, en los mayores, los que ya sabían controlar el reloj, esos ya se tenían que orientar a norte para conseguir una iluminación más continua a lo largo de toda la jornada. En cualquier caso, esto es una escuela graduada. Yo supongo que muchos de vosotros sabréis lo que significa, lo que es una escuela graduada, pero pues como yo no lo sabía cuando me metí aquí, pues os lo voy a contar. Una escuela graduada significa que los profesores pueden establecer grados entre los alumnos, es decir, que pueden segmentar a los alumnos por sus distintos años o por sus distintos conocimientos. Todo lo contrario de una escuela unitaria en que todos los alumnos forman la misma clase. Por lo tanto, la escuela graduada permite evitar la adaptación curricular continua que los profesores tienen que hacer cuando están hablando de una escuela unitaria, ¿vale? Y al mismo tiempo, eso es básicamente ILE, Institución Libre de Enseñanza, ¿no? Pero al mismo tiempo, este programa de la escuela graduada venía acompañada por unos aspectos muy interesantes, de los cuales hemos nombrado algunos a lo largo de la mañana. La importancia de las guardarropías y la importancia de los aseos, ¿no? Aseos completos, con urinarios, etc. Pero también había otro aspecto muy importante. La existencia ya del museo escolar, que está aquí, es una de estas piezas, es decir, ese museo
reducido a un armario que vimos ayer en el Instituto Escuela o que hemos estado viendo esta mañana en Ademuz, es decir, ya está en los fundamentos de la institución libre de enseñanza, la institución de una sala de profesores, y esto tiene que ver mucho con las escuelas graduadas, porque ya hay distintos profesores que en esa sala de profesores tienen que intercambiar conocimientos sobre la metodología y sobre el funcionamiento de la enseñanza con los distintos alumnos, y al mismo tiempo el despacho del director, como persona responsable, tiene que haber un despacho de director y una sala de lectura, biblioteca para los alumnos. Bueno, como veis, el proyecto que plantea Flórez, que luego vamos a ver diferenciado para Vila-real, pues es un proyecto bastante monumentalista, ¿no? La presencia de estas dos superescaleras para salvar los casi 6 metros de gálibo que hay entre la planta baja y la primera, que se hacían de una sola tramada, es decir, que prácticamente de una sola tramada estaban subiendo 3 metros en cada uno. La dificultad de organización de los accesos, porque a este espacio central, que era la biblioteca, daba acceso solo a un aula, a un aula por aquí, pero este aula había que atravesar este otro aula, es decir, que en ese proyecto, al fin y al cabo, es un tipo, pero es bastante complicado. En 1928, Gallegos propone este esquema de planta para la escuela de Vila-real. El solar, lo primero que podemos comprobar es que el solar cumple, ¿no? Es decir, había que hablar entre 6 y 10 metros cuadrados por alumno. Aquí estamos hablando de una escuela que como mucho va a tener 6 aulas, por lo tanto 6 por 240 alumnos, y el solar mide 2.263 metros cuadrados, o sea que estamos cerca de los 9,43 metros cuadrados por alumno, por lo tanto el solar cumple. El solar está vinculado a la avenida del Segre, por lo tanto es una avenida, aunque sea de nueva creación y ajena al centro histórico de la ciudad, pues también cumple, y encima tiene una plaza, delante tiene una plaza, por lo tanto digamos que estamos en ese sentido dentro de la norma. Sí que es interesante que veáis que aquí aparecen 2 rampas que están sustituyendo en cierta medida, ahora lo veremos, a las escaleras, y cómo el campo de juego está dividido en 2, porque esto va a ser una escuela graduada para niños y niñas. Aquí los niños van a estar abajo, las niñas van a estar arriba, ¿no? Y lo que hace Gallegos es simplificar el tipo. Aquí tenemos las 3 aulas, que veis, orientadas a norte, que en este caso será noreste, y los 2 pabellones dedicados, este a urinarios y guardarropía y este a museo escolar, sala de lectura, sala de claustro y dirección, que están orientados a suroeste. ¿Cómo organiza los accesos? Pues a pesar de la simetría del edificio, organiza el acceso de chicos por aquí, a través de este vestíbulo y de esta sala que convierte en la galería orientada a sur también, galería biblioteca, y el acceso de niñas directamente por aquí a planta primera. De tal manera que no hay conexión en origen entre este acceso por aquí y la planta baja. Son 2 escuelas colocadas una encima de otras sin ningún tipo de conexión entre ellas, ¿no? En planta superior repite el programa, exactamente repite el programa, por lo tanto esas escuelas graduadas funcionan de una manera totalmente independiente. De los datos que pudimos obtener del proyecto original, esta es la planta de cimentación, que luego pudimos comprobar que estaba hecha conforme decían las normas y conforme nos has contado esta mañana, y este es el plano de carpintería, la famosa carpintería seca con la que había que hacerla, del cual quiero resaltar estas piezas de aquí, porque estas piezas debían garantizar la ventilación permanente de las aulas, es decir, que era un sistema de ventilación pasiva que había que colocar en la parte superior de las aulas, que luego iba acompañado por un sistema de ventilación activa, que luego iba acompañado por un sistema de ventilación pasiva con una especie de shunt que, si volviéramos me arriesgo, aquí a las plantas, veis que son estos 3 huecos que aparecen aquí, que son los sistemas de shunt que permitían la ventilación directa de las aulas. El actual grupo escolar, la situación actual, como veis, pues ya os la he descrito, sí que mencionaría la presencia de estos árboles. Cuando se inaugura el centro escolar en 1932 se hace la gran fiesta de los árboles, la gran fiesta del pino, y se producen unas plantaciones. Yo no sé si realmente estos árboles son aquellos, pero nos empeñamos en conservar este pino, que el muy cabrito de él aguantó toda la obra, pero en cuanto nos fuimos de allí decidió que ya había vivido bastante y decidió desaparecer, ¿no? Bueno, en esta visión superior, pues lo que podemos ver es un poco cómo se ha mantenido casi la integridad del edificio con muy pocas transformaciones, desde luego muchas menos que otros centros de Gallegos, en Vinarós o en Betxí, que han sido pues realmente
muy maltratados por la historia. Aquí, pues, lo único que se produjo en su momento fue el añadido de estos pequeños edificios, que son unas cantinas. Curiosamente, hay memoria en el expediente municipal de la construcción de unas cantinas, porque los chicos y los niños y las niñas estaban muy alejadas del centro y no podían volver a comer a casa. Entonces se añadieron estos dos edificios para que funcionaran como cantinas. Con el paso de los años, esos edificios se convirtieron en los cuartos de baño del centro escolar, ¿no? Pero eso lo veremos más adelante. Bueno, la fachada principal del centro destaca, pues, la sustitución de todas las carpinterías en 1991 por un proyecto y una intervención de la propia Consellería de Educación. Y, bueno, sí que nos sirve, pues, para entender un poco cómo el proyecto de Gallegos se diferencia del módulo tipo, en el que ha evitado la gran monumentalización que tenía el anterior, con la construcción de las dos escaleras laterales exteriores, y cómo él crea, y lo vamos a ver luego en planos de planta, cómo crea un gran cuerpo para todo el aulario y otro cuerpo de menor escala, pues, para la biblioteca y para estos dos añadidos que nacen, que buscan el sur y que son los que tenían los espacios auxiliares, ¿no? Aquí veis ya, pues, el aspecto del edificio, dándole una vuelta, y luego, pues, al otro lado, pues, como siempre, se había añadido un barracón, se habían añadido, pues, un aula prefabricada, es decir, todo el tipo de morralla que la historia ha ido añadiendo a los colegios, ¿no? Otra visión del campo de juego, ya sin la separación de niños y niñas, lógicamente, y la escalera de emergencia que el ayuntamiento, pues, se encontró en otro sitio que le servía, que ya no le servía, y dijo, bueno, pues se la regalamos al Villarreal, ¿no? Y se colocó allí, y la verdad es que era una escalera que, si alguien hubiera tenido que usarla, pues menos mal que no hubo ningún tipo de incendio, ¿no? Bueno, esta es la planta del edificio que nos encontramos. Como veis, las tres aulas originales se han convertido en tres aulas más sala de profesores y cocina. Estos espacios de servicios se han convertido en aulas. Se ha abierto esta puerta porque ya el sistema de coeducación, pues, obliga a que esto funcione de otra manera, de tal manera que en planta baja tenemos 4 aulas y tenemos este es el espacio de acceso, trasteros, y los cuartos de baño, que en principio estaban aquí, se han trasladado al exterior, ¿no? Ese es el edificio con el que nos encontramos, y en planta alta, pues, el funcionamiento es prácticamente el mismo. Aulas al noroeste, pero en vez de 3, 4, con lo cual se pierde el respaldo de estos grandes machones. Aquí hay un aula de apoyo, una pequeña aula de apoyo, y 2 aulas orientadas a suroeste, ¿no? La situación de aquí, pues sí que es interesante analizar un poco los gálibos de las alturas de proyecto, cómo se han ido modificando, ¿no? En la planta baja, el proyecto de Gallegos hablaba de 5,07 metros de altura, ¿vale? De lo cual había que descontar, bueno, 5,07 metros de altura porque la estructura era vista, y a nosotros nos llega ya con 4,78, es decir, que haya habido una bajada de escala importante. Y en la planta principal, que es donde se produce la principal alteración, de los 4,80 que tenía el proyecto original, pues al final a nosotros nos llega con 4,50, ¿no? Es decir, que llega con unas alturas muy ajustadas. ¿Por qué? Pues porque este era el falso techo, me parece que me equivoco en los números, pero como los tenéis, pues los leéis directamente. Este es el falso techo original y este es el falso techo con el que nos encontramos. De tal manera que la estructura de cubierta, que es una cercha de madera bastante interesante y que luego describiré, pues se queda arriba, ¿no? Además de eso, pues aquí veis el paso difícil a través de debajo de la escalera, con lo cual, pues, hace bastante difícil el mantener la escalera, las huellas todavía de los cuartos de baño, y un pavimento que en principio está en bastante buen uso, que lógicamente hay que renovar porque hay que utilizar toda la planta, hay que renovar todo el apoyo del edificio sobre el suelo, pero que nos hace pensar en quizá la conveniencia de su conservación, ¿no? El estado de la galería absolutamente tematizada, ¿no? Es decir, que yo creo que lo estábamos comentando esta mañana en el desayuno, la importancia de la actuación de las maestras colonizando los espacios absolutamente puros y vírgenes que les intentamos ofrecer los arquitectos, ¿no? En esa equivocación de que pensamos que la vida es lo que nosotros decidimos y no lo que decide la propia vida.
La cubierta estaba bastante bien conservada y bueno, este proyecto se hace para Ciexsa. Ciexsa es la empresa de construcciones de la Generalitat Valenciana, que es como muy bestia. Es decir, si esto es un colegio, tiene que cumplir con absolutamente toda la normativa. Si vais a cambiar la cubierta ya no puede ser de madera. Es decir, por lo tanto, te van estableciendo en ese sentido bastantes retos que interesa ir resolviendo, ¿no? Salvo problemas puntuales, la cubierta estaba bastante bien conservada y no lo estaban los aleros. Los aleros estaban todos deshechos. Es curiosa el sistema constructivo de los aleros porque utilizaba la teja curva en la totalidad de la fachada, sin embargo los aleros los resolvía con una teja alicantina, con una teja plana, ¿no? Esa solución mixta, ¿no? Bueno, este es el proyecto que planteamos nosotros a nivel de esquema general del edificio, en el que planteamos la recuperación original del volumen que habían proyectado. Aquí veis claramente los dos volúmenes, el acceso frontal, es decir, la eliminación del patio de juegos y conseguir una circulación total alrededor del edificio. Es decir, que los maestros las tengan que pasar muy canutas para intentar perseguir a los nanos que intenten huir de ellos en esta especie de juego infinito, ¿no? Y luego, obligatoriamente, nos obligaban a construir un comedor y a construir una cocina que intentamos colocarla en esta parte de la medianera de tal manera que distorsionara lo menos posible el edificio. Esta es nuestra propuesta proyectual. Como veis, mantenemos 1, 2, 3 y 4 aulas en planta baja. Aquí tenemos necesariamente que colocar 2 escaleras, lo obliga la norma a colocar 2 escaleras y colocar un ascensor. O sea, no hay manera de salvar y de resolver esta historia, ¿no? Por lo tanto, el gran sacrificado de este proyecto va a ser este muro, que de ser un muro absolutamente cuajado va a ser un muro absolutamente taladrado. Es decir, ese va a ser el que va a pagar el pato de la gran rehabilitación que estamos haciendo, ¿no? Y luego, bueno, pues aquí hay un programa absolutamente funcional para una cocina y el programa para el comedor y el lugar que le reservamos durante unos pocos meses al Pino en un patio exterior. En planta alta el programa pues es equivalente a lo que habéis visto arriba. Estas 2 aulas ya no son aulas tal cual, sino uno que es la sala de usos múltiples y otro que es el taller, que son aulas pero con otros nombres, y luego pues 2 aulas que colocamos de nuevo a suroeste, ¿no? Estamos hablando de educación, esto es de educación primaria, por lo tanto, digamos que las aulas a suroeste, siguiendo el ideal de la institución libre de enseñanza, pues estarían más permitidas que las aulas a noroeste, ¿no? Bueno, esta es la sección del proyecto en la que pues lo único que me interesa recalcar es un poco la escala del edificio para significar lo que hemos querido distanciarnos del edificio principal, ¿no? Estas son las secciones en las que intentamos recuperar los gálibos originales en la mayor medida de lo posible, y en las que, bueno, pues las que nos vemos obligados a construir un forjado que tenga un falso forjado, un forjado con placas de yeso que encapsule la cubierta para dotarle de la estabilidad al fuego que requiere la norma y que quede la cubierta pues ahí perdida como un elemento en el que no se van a producir incendios, y si se producen incendios pues no los va a transmitir hacia abajo. Por lo tanto, eso nos permitía conservar toda la estructura de madera de la cubierta. Cuando comienza la obra, pues comienzan los derribos y nos va apareciendo una estructura metálica, como antes os comentaba, una estructura metálica que estaba muy aquilatada y que producía grandes vibraciones, y que era la que había producido un informe del año 2008 en el que decía que este edificio no se podía seguir usando como colegio. Por lo tanto, teníamos que establecer los refuerzos pertinentes para que esto no pasara. Sí que nos sorprendió que en el pasillo, que también tenía estructura metálica y que el ancho de crujía pasaba desde 6,40 a 3 metros, la vibración seguía siendo igual de bestia. La razón era muy clara: el canto de la vigueta había disminuido, es decir, que habían comprado viguetas de un tamaño, que ahora no recuerdo, para las grandes luces, y viguetas de otro tamaño, economizando para las pequeñas luces. Por eso la vibración casi como que no distinguías cuando pasabas de 3 metros a 7, cosa que en principio en una obra moderna pues dices, coño, esto vibra todo a la vez. Y dice, no, cada cosa vibraba por su cuenta. Bueno. Comprobamos que la cimentación era tal y como se había establecido, los 80 centímetros, con bolos y con mortero de cemento. Por lo tanto, teníamos que desecar esos muros para evitar que siguiera subiendo la humedad de capilaridad.
lógicamente teníamos que ventilarlo al exterior, creamos unas soleras ventiladas con un sistema de cavity de estos o de cupolex con 2 alturas diferenciadas. Sí que pudimos, al hacer al picado de los revestimientos, pues nos vimos cómo había estos encadenados, estos machones de ladrillo resolviendo los distintos accesos y resolviendo los dinteles, y pues el gran espacio que se produce en la planta primera cuando la has limpiado, ¿no? Es decir, que dices, joder, aquí faltan todavía, sí, me quedan 2 minutos, faltan todavía por ver 3 ventanas más, o sea que estamos hablando de un espacio de grandes dimensiones. ¿Cómo aparece un zuncho que no es de hormigón? Bueno, ¿se pueden hacer zunchos que no son de hormigón para sujetar las cubiertas? Pues sí, se pueden hacer zunchos de ladrillo. ¿Cómo aparecen también los apoyos de las cerchas de cubierta perfectamente en unos mechinales también de ladrillo que permiten un cierto movimiento de la cercha y que por lo tanto evitan las tensiones que se arrojan sobre los muros laterales? Y un tema pues, que para los que somos de Valencia es bastante interesante. Además de ver cómo estaban resueltos los encuentros, pues nos dimos cuenta que esta madera procedía del Gulfport de Mississippi, ¿no? Que es una madera, el Gulfport de Mississippi está a 140 kilómetros del puerto de Mobila, que está en Alabama. Y toda la madera que hay en Valencia se llama madera de Mobila porque viene del puerto de Mobile. Por lo tanto, aquí estamos con madera de Gulfport, que no deja de ser una extraña palabra, ¿no? Porque si hubiera sido en inglés sería Gulf Harbor y si hubiera sido en francés sería Gulfport. Por lo tanto, estamos cerca de Nueva Orleans y de Mobile, por lo tanto se nota perfectamente el mestizaje, ¿no? Bueno, la actuación con todo el destarifo que organizamos en ese muro que va a aguantar todos nuestros sacrificios, luego por otro lado dotar de condiciones técnicas a los muros de fachada, la incorporación del pavimento como un elemento referencial en los zócalos debajo de las pizarras, las dobles escalas de las salas de suroeste, la sustitución de la carpintería por carpintería de madera, que fue un tema que hubo que pelear muchísimo con CIEXA porque no había manera de que lo aceptara de esa manera. La sala de profesores, que situada en el centro, pues quisimos acumular ahí todo el pavimento que habíamos recuperado y que al final acaba pareciendo una piscina, ¿no? Yo creo que parece una natatio romana, es decir, que yo creo que ahí metimos la gamba hasta el final, ¿no? El profesor, pero bueno, con lo que tematizan las profesoras, yo creo que ahí habrá sido divertido el juego que puedan haber hecho. Mi compañero José Manuel, inspeccionando uno a uno todos los canes de los aleros, el desmontaje de los aleros, el resultado final, después de haber desmontado y barnizado y creado nuevos canes, etcétera, limpiado las fábricas de fachada y las nuevas carpinterías. Y una sorpresa, pues, por sabida, que no supimos contemplar, ¿no? Había aparecido una cavidad, había un documento de 1950 que decía que aquí había un refugio, pero no supimos interpretarlo hasta que en plena obra pues apareció un agujero, ¿no? Y en ese agujero pues era realmente la boca del refugio construido durante la Guerra Civil. Esta es la sala de entrada, estaba ya amortizado, como veis es una bóveda de 3 roscas de ladrillo, en el que aparecían estos 2 túneles, uno de sección cuadrada, otro de sección redonda, que tienen continuidad y que al final, al hacer el levantamiento 3D, pues nos dimos cuenta dónde estaba colocado el refugio, ¿no? Estas eran las 2 salas de acceso. Esta es la sala que nos cargamos con la construcción de la cocina y del comedor, y lo divertido es cómo empezaron a acabar por aquí, y aquí se les debió acabar la ciencia de la topografía subterránea y al final pues consiguieron engancharse, ¿no? El refugio en el documento de 1950 pues ya te dicen que nunca había tenido ventilación, que no había tenido ningún tipo de extracción y que tenía pues lámparas de aceite y una muy primaria instalación eléctrica. En cualquier caso, allí se contempló. Y aquí, bueno, pues ya me quedan las fotos finales de la actuación. Las fotos buenas son de Juan Roch, como veis ahí, y las malas pues son las mías, ¿no? Es decir, aquí está el grupo, la cocina y el comedor con un color parecido al ladrillo que hemos recuperado, el acceso principal del edificio, con la rampa esta diabólica para no superar la pendiente del 3 o 4% que hay que conseguir con 17 tramos, el acceso frontal al edificio. Nos parecía importante en un edificio simétrico conseguir ese acceso frontal, estoy fuera de tiempo. El campo
con el comedor al fondo, las 6 aulas, cada una de ellas con una identificación de color para que los nanos puedan realizar su juego, toda la limpieza exterior, de noche, que al fotógrafo le gustaba la vista esta. Bueno, la relación del comedor y de la cocina con el edificio anterior, con esta marquesina para que los niños no se mojaran en los 15 metros que había de distancia, porque claro, era importante que no se mojaran y bueno, pues hubo que condescender para que no supieran lo que significa la lluvia. El comedor y el aula de detrás ya tematizada, el resultado del aula de la galería de acceso, el arranque de las escaleras, las malditas estas barandillas que evidentemente no supimos resolver con mucha claridad, pero que tenían que tener todo tipo de situaciones imposibles. En planta alta la misma situación, aulas vacías, sin niños, sin tematizar, las aulas pequeñas, las aulas grandes, las aulas ya en el comienzo de la tematización, es decir, que seguimos sin niños, escaganers, estamos en Santa Llúcia, y había que hacer una referencia clara. Y bueno, y este es uno de los dibujos del concurso escolar que hicimos en su momento para ver cómo los chavales y las chavalas del Cervantes veían su colegio, ¿no? Y ahí es donde pues, nos dimos cuenta que probablemente había que recuperar las carpinterías de madera, que había que conservar todos los elementos de origen, que había que conservar el nombre de Grupo Cervantes, con independencia del momento en el que hubiera sido construido, y que bueno, pues eso era un poco lo que debía guiar nuestra actuación. Sí que quiero añadir una cosa muy pequeña, y es que cuando hemos estado hablando de la institución libre de enseñanza, hemos estado hablando de pedagogía y hemos estado hablando de las construcciones escolares. Pero la ILE plantea una tercera pata que para nosotros es fundamental, porque son, junto con los grupos que se desarrollan lógicamente en Barcelona y en Cataluña, son los grandes prohombres y los grandes ideólogos de la conservación moderna del patrimonio. Por lo tanto, unimos ahí 3 patas muy importantes, como es la educación, la conservación del patrimonio y la nueva pedagogía. Muchas gracias.